Dios les bendiga en esta mañana y gracias por estar aquí, gracias porque sé que ayer fue una actividad muy fuerte, ¿verdad? Muy de bendición, pero estamos aquí, gracias a Dios. Los voy a invitar a levantarnos, a ponernos de pie para hacer una oracioncita y vamos a hacer una oración para empezar la lección de esta mañana. Querido Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más, Padre, por este día. Gracias por esta lección. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que esta mañana nos acompañan. Gracias por aquellos que están viendo, que pueden ver este video, Señor. Y yo sé que tú para ellos tú tienes una bendición grande y poderosa. Gracias porque nos hablas, Padre, en tu palabra. Gracias porque nos has dado estas instrucciones. Ayúdanos, Señor, a tomarlas en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a hacer, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Bendice a mis hermanos que están aquí y a aquellos que vienen en camino, Padre. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, vamos empezando nuestra lección de esta mañana. Nuestra lección de esta mañana vamos a hablar sobre Primera de Pedro, lo que es el capítulo 3. Vamos a hablar sobre venciendo en medio del sufrimiento. Vamos a aprender cómo el proceso de un hijo de Dios es necesario el sufrimiento, es necesaria las pruebas. ¿Por qué? Porque son las que nos van a llevar a la madurez espiritual. Son las que nos van a dar las armas para poder vencer cuando estamos pasando por ese proceso. Al terminar el proceso, nosotros somos unos vencedores y esa es una bendición que Dios va a traer a nuestra vida de acuerdo a la prueba. Vamos a ver venciendo en medio. Traigo el ejemplo de las perlas. ¿Quién sabe cómo se forman las perlas? ¿Quién me puede decir el proceso de las ostras, de las perlas? Lo que yo entiendo, de lo que he sabido de las perlas, creo que son como pequeñas piedras que se va comiendo como una concha o algo así, y se va formando, creo, adentro, ¿no? Es lo que yo sé del proceso, pero no sé, que nunca he estudiado, pero he escuchado algo sí, así. Está bien. Son ¿Alguien piedras. Más? Está muy bien, está correcto. Fíjense, el proceso de las perlas es lo que es vamos a poner la perla tan hermosa, ¿verdad? Lo que es una ostra, vamos a poner como una almeja, ¿no? La concha de la almeja. El abrir y cerrar, muchas veces se filtra una pequeña piedrita. Se le mete a la ostra dentro de la piel de ella y la lastima, la hiere. Y en la herida se penetra la piedrita y está incómoda, raspando, y hace que suelte un tipo de metal del mismo material del caparacho de la ostra. Va soltando adentro algo que se va como penetrando a la piedrita chiquita que se le metió, va formando la perla de acuerdo al tiempo. Va soltando un tipo de material interno de la misma piel de la ostra y va formando adentro esa perla tan hermosa que al final, cuando ya la toma, el hombre saca esa concha del mar y al abrirla encuentra esa perla tan hermosa dentro. Cómo se ha formado a través del dolor de la ostra. Se mueve y eso va formando adentro esa perla. Al final viene a quedar esa perla tan hermosa, ¿verdad? Que se usa para lucir en la elegancia, en la mujer, en muchas cosas de decoraciones. Que viene a adquirir un valor bien alto. ¿Sabían eso del proceso de la perla? Es como el sufrimiento de la ostra adentro va formando el líquido que va soltando, va como la cochanaca que le llaman un líquido adentro, va formando esa perla. Esa piedritita quedó impregnada, forrada por toda esa belleza que al final viene a formar esta perla. Dice, el placer, la comodidad y la vida fácil jamás enriquecieron a los hombres como lo hizo la adversidad del dolor y de las dificultades que han surgido, las más inspiradas canciones y conmovedoras
poesías. Dice, de las lágrimas y del sufrimiento nacieron los más grandes, dice, espíritus, y la vida y las bendiciones. De esto se trata la carta de Primera de Pedro. Voy a hacer una pregunta, pero vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro 3, porque vamos a trabajar sobre ese capítulo del número 3. No, estoy bien, lo que necesitaba era la poquita luz aquí. Eso. Aquí ya está. Primera de Pedro 3, vamos a aprender cómo la santidad en medio del sufrimiento. Fíjense, la lección viene el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué viene a nuestra mente? ¿Por qué dice que vienen consejos matrimoniales del 3 del 1 al 7? Alguien que me pueda dar un comentario. ¿Por qué Pedro se enfoca sobre el matrimonio? Sobre consejos matrimoniales. Voy a hacer una pregunta que dice, ¿cómo puede una esposa creyente ganar al marido inconverso? ¿Quién me puede decir una respuesta que me pueda ayudar? ¿Cómo puede una esposa creyente ayudar a un esposo inconverso? Ahí en Primera de Pedro del 1 al 7 vamos a tener, pero me gustaría un comentario. ¿Cómo puede una, fíjense, está muy importante esta lección porque vamos a aprender lo importante que es el comportamiento de la esposa cristiana, la esposa creyente? Qué importante es. Vamos a aprender cómo podemos ayudar al esposo que es inconverso. A ver, mi hermana. Bueno, pues nosotros como cristianas, nunca fue mi caso, ¿verdad? Gracias a Dios, pero yo mirando a mis hermanas que tienen muchos pues de sus esposos que no son conversos, que no son convertidos, yo creo, yo pienso que se los tienen que ganar. Aún nosotros como cristianas aún tenemos todavía ese trabajo, ¿verdad? De cómo comportarnos delante de nuestro esposo. Yo pienso que tenemos que ser en cierta manera sumisas a nuestro esposo, porque yo pienso que Dios hizo primero al hombre, ¿verdad? Nosotros solamente somos una ayuda idónea para nuestro esposo, para apoyarlo y estar ahí, amarlo. Ese es otro de los motivos en cuales nosotros podemos apoyarnos en la palabra de Dios, amarlo, ser sumisas hacia Él, tener el amor hacia Él, comprenderlo en cierta manera, porque yo sé que es un cargo muy difícil para el hombre llevar el cargo de todo el hogar también, ¿verdad? Trabajar y estar siempre con su familia, en la educación de los hijos, en proveer la necesidad para nuestro hogar. Entonces nosotros como mujeres, pues nuestro rol es ser sumisas, ¿verdad? Con ellos, los quehaceres de nuestro hogar, tener su alimento. O sea, es algo tan grande que nosotros podemos hacer que muchas no lo ven de esa manera. Exactamente, fíjense. Vamos a leer primero el versículo número 1 de Primera de Pedro 3. Alguien que me lo pueda leer, porque ahí está un secreto bien importante para las esposas. Para las esposas, cuando nuestros esposos no son cristianos, ellos piensan diferente, pero vamos a aprender ahí. Alguien que me pueda leer, por favor, Primera de Pedro 3:1. Amén. Amén, mi hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Ahí está, fíjense la conducta. Los esposos, cuando ellos no son cristianos, ellos van a observar tu comportamiento, lo que tú hagas, lo que tú digas. Y si muchas veces él viene con una palabra fuerte a tu vida y la mujer cristiana reacciona de igual forma, ¿qué va a pasar? Va a empeorar la situación matrimonial. Ese esposo inconverso nunca va a llegar a decir: yo quiero ir a la iglesia donde vaya porque me gusta cómo está cambiando, porque me gusta que ella está teniendo un trato diferente hacia mí. La palabra de Dios nos aconseja que tenemos que ser sumisas. Es una palabra que suena muy fuerte cuando nos quieren, cuando nos lastiman, cuando nos hacen sentir que no valemos nada o que somos poca cosa. Eso duele realmente, que nosotras las esposas tratamos de hacer las cosas bien, pero la primera palabra fuerte que nos da el esposo queremos
Sacamos, ¿verdad?, nuestro coraje y ese es un error muy grande en las esposas cuando reaccionamos de esa forma. Tenemos que recordar la palabra, ser sumisas, amarlos, tener paciencia. Y la verdad que ese es un camino que cuando el esposo dice, no, es que me dijo esto que me dolió. Yo sé que nos duele y queremos decirle más de lo que nos dijeron. Pero si queremos que verdaderamente nuestro esposo venga a los pies de Cristo, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que decir, tengo que ser sumisa. Pero ¿por qué pensamos que ellas ganarán al marido sin palabras? ¿Por qué? Alguien que me pueda decir, ¿es posible que una mujer sin palabras pueda ganarse al esposo inconverso? ¿Es posible? Sí, es posible. Sí, es posible. ¿Por qué? Hay un ejemplo. Un ejemplo. ¿Por qué sin palabras? Con la conducta. Exactamente. Muchas veces llega el esposo cansado y yo creo que si están casados, están juntos, es porque hay amor. No es porque ya no se quieren, ya no se soportan. Eso es una mentira que el enemigo ha sacado en los matrimonios. Si siguen juntos es porque en el corazón hay algún sentimiento a favor del cónyuge. Todavía hay amor, hay algo ahí que los mantiene juntos. Entonces, por ese poquito sentimiento que todavía está ahí, escondidito, debemos de cuando llega el esposo, si sabemos que uno como esposa no trabaja y está todo el día en casa, uno recibir al esposo y su vasito de agua o sentarte a platicar, a escuchar cómo le fue en el trabajo. Cuando la esposa trabaja, sé que muchas veces es imposible porque yo trabajo y yo sé que es difícil que llegas cansada, llega tu esposo cansado. Y muchas veces cuando nuestro esposo es cristiano tenemos una bendición bien grande, hermanos, porque la verdad que el esposo te ayuda bastante, te entiende, te comprende, te apoya, te aconseja. Sí te dice cuando algo no está bien, te lo dice, ¿verdad? Cosa que nosotros tenemos que reconocer también. Pero cuando el esposo no es cristiano, tenemos que tener una doble paciencia. Tenemos que recordar que si queremos a nuestro esposo dentro del camino de Cristo, tenemos que ganarlo. Y no lo vamos a ganar hablándole bonito y actuando diferente. Tenemos que actuar, accionar. Tenemos que demostrarle a él que lo queremos para Cristo, atendiéndolo, respetándolos. ¿Por qué respetándolos? Porque muchas veces, como esposas cristianas, hablamos mal de nuestro esposo. Decimos sus errores, decimos sus debilidades, pero no decimos los momentos que ellos hacen algo que nos hace bien. Entonces siempre tenemos que hablar bien de nuestro esposo, aunque él haga cosas que no están bien. Tenemos que hablar bien de ellos, porque él un día va a escuchar. A mí me ha tocado saber de personas que dicen, esposos que no eran cristianos, que vinieron a los pies de Cristo. Y cuando ellos vinieron a la iglesia, empezaron a conocer al pueblo de Dios. Y se dan cuenta que la esposa, ella siempre lo alababa, ella siempre le hablaba bien del esposo. Y dice, tú hablabas de mí eso si no era verdad. Y él es un impacto a su corazón. Porque él se da cuenta que su esposa es una mujer que hablaba bien de él. Y el respeto al esposo, esa es una de las claves que te van a ayudar a ganarte al esposo más pronto. Yo sé que gracias a Dios que aquí mis hermanas, las que estamos aquí, todas tenemos nuestro esposo cristiano, ¿verdad? Pero el video muchas veces va a haber alguna mujer que está pasando por un momento que va a decir, ¿cómo le hago para ganarme a mi esposo? Porque yo lo trato bien y él me trata mal. La palabra de Dios en 1 de Pedro 3:1 habla que debemos de ser humildes, debemos de ser sumisas a nuestro esposo, debemos de respetarlo, debemos de amarlo. Si ellos nos tratan mal, es probablemente que haya algo ahí en nuestra reacción que los está lastimando, o hay algún pensamiento diferente. Hay alguna actitud de nosotros que está lastimando a nuestro esposo. Por eso ellos siguen rebeldes, ellos siguen agresivos. Pero también la palabra de Dios tiene palabra para ellos también como esposos. Tiene palabra para ellos. ¿Cómo debe de ser? Ahora viene, vamos a leer aquí primera de Pedro 2:6. Bueno, vamos a leer, estamos en el 3. Vamos a leer el versículo del 2 al 6.
Vamos a Primera de Pedro 3, porque vamos en el 2, es parte de la primera pregunta. Vamos a ver del 3 y 4, 5 y 6. Necesito dos hermanos, uno que me lea 3 y 4 y alguien 5 y 6, porque ahí vamos a entrar el adorno de la esposa, de la mujer. ¿Tres, hermano? Sí, mi hermana. Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4. Amén. Gracias. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sí. ¿Así? Oh, gracias, mi hermana. Estamos hablando de la conducta de la esposa cristiana para vida de atraer al esposo inconverso a los pies de Cristo. Pero aquí la lección ya me está mandando a la vestimenta de la mujer. ¿Cómo debe de ser la vestimenta de la mujer? Dice. No sea de peinados ostentosos. No debe de ser No debe ser. peinados ostentosos. Pero fíjense, a mí me encantó esto. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas que se basan a lo exterior de la mujer. Porque aquí me gusta este pedazo porque fíjense cómo habla el 2, dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, pero dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. ¿Por qué la palabra de Dios exalta en estas cosas? Vamos a decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, la persona hay religiones que enseñan que la mujer no debe de usar el oro, no debe de usar cosas lujosas. Fíjense. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen esa enseñanza sobre los adornos exteriores no exagerados como dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces el adorno exterior representa lo que tú estás dentro, ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o hay un pensamiento diferente? La vestimenta externa representa lo que está dentro. Ahora, la palabra de Dios se refiere a lo interno, que no lo externo esté dominando a tu actitud, sino lo interno. Lo que Dios está hablando aquí por medio de Pedro es que nuestra vestimenta, hermanas y hermanos, sea interior. O sea, lo exterior delante de Dios no importa como lo que está interno. Y si una esposa creyente quiere atraer a su esposo, tiene que cuidar lo interno, su espíritu. Sí, no sé si me estoy explicando o alguien que tenga un comentario, alguien que quiera ananchar algo sobre esta pregunta. ¿Es correcto o ayuda en algo a la mujer que su vestimenta exterior sea exagerada en los adornos, en mucho oro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué tiene que ver el adorno exterior con que tú puedas traer a tu esposo inconverso a los pies de Cristo? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay una relación ahí o no? O sea, yo quiero que nos llevemos una respuesta. ¿Por qué la palabra de Dios nos habla en el exterior vestir de la mujer? ¿Y por qué lo compara con lo interior? ¿Por qué lo está Pedro diciendo? Que tu vestimenta no sean vestidos costosos, peinados ostentosos, el oro. ¿Por qué piensan ustedes? A ver, mi hermana. Bueno, yo pienso que lo interior es nuestro corazón. Eso es lo principal que le importa a Dios, nuestro corazón, porque Él pesa nuestros corazones. Así es.
con qué pasión o cómo tenemos esa fe hacia Él, cómo podemos seguir, cómo podemos agradarlo a Él. Yo pienso que lo más importante es, yo entiendo aquí la palabra de Dios que es decentemente, vestirse decentemente. No venir extravagante delante del Señor, no tenemos que irnos al salón de belleza todos los días a hacernos unos peinados, venir todas alajadas, ¿verdad? Simple y sencillamente yo lo entiendo de esta manera, decentemente, no con minifaldas, no escotes, porque entonces allí entra algo bien peligroso, porque es algo bien peligroso. Cuando vemos una persona, aún aquí en la congregación, vemos a alguien que viene con minifalda, es lógico que la mirada de los varones van a ir hacia aquella persona. Nosotros que en el momento que nos vestimos extravagantemente estamos llamando la atención, no nada más de todos, sino del hombre. Entonces yo pienso que para nosotros como cristianas que ya conocemos del Señor tenemos que venir vestidas decentemente. No importa si es pantalón, si sea falda, pero siempre decentemente, no con pantalones que dejen ver la figura de la mujer, porque el pensamiento es algo muy peligroso, ¿verdad? Por eso sí es difícil, pero para nosotros como cristianas yo entiendo eso, que decentemente cubre muchas áreas, ¿verdad? Así es, mi hermana, muchas gracias. Saben, hermanos, cuando la mujer se enfoca en tanto adorno exagerado, lo primero que va a resaltar es la vanidad. Y una mujer vanidosa es incapaz de amar. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismas. Y siempre quieren lucir impecables. Por eso Pedro enfoca la palabra sobre las vestimentas. Porque tenemos que tener más cuidado en nuestro interior, en tener un espíritu, dice la palabra de Dios, afalible. Tener un espíritu apacible, ser amorosas, cuidar nuestra conducta delante del esposo. Porque ¿qué va a pensar un esposo inconverso cuando ve a su esposa y se viene exagerada a la iglesia? Va a empezar su desconfianza. Cuando él mira a una esposa sumisa, cuando él mira a una esposa que verdaderamente lo atiende, que sabe que yo le digo todo lo que le digo y ella no me dice nada. Y eso un día él lo va a recordar. Por eso Pedro habla muy claro en cuanto a la vestimenta, porque eso te va a favorecer o te va a empeorar tu relación con tu cónyuge. Sí te va a afectar. ¿Por qué? Porque sabemos bien que es muy importante que la mujer tenga cuidado en lo que viste. Tenga mucho cuidado. Dios no va a mirar lo que tú te pongas, ni te va a amar de acuerdo a lo que tú traigas. Él va a ver tu interior, el Señor va a ver tu interior. Pero si tú quieres que todo vaya a tu favor, tú tienes que recordar esas palabras que te dice la lección de esta mañana. Ser sumisas para ganarnos al esposo que es inconverso. Tenemos nosotros que orarle a nuestro Dios que nos dé esas estrategias, pero recordar que delante del esposo hay que ver como que perdemos en todas las cosas, pero estamos ganando, porque Dios es el que está acomodando todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Dice, ¿qué significa? ¿Cuáles son los consejos? Ahora vamos a hablar sobre los esposos. Vamos a ver el versículo de primera de Pedro 3, vamos a ver el 7. Primera de Pedro 3, 7. Si alguien que me lo pueda leer, porque ahí ahora vienen los consejos para el esposo. Para el esposo, que su esposa no es cristiana, que es inconversa. A ver, alguien que me lo pueda leer. Sí, adelante, mi hermano, gracias. Si vosotros maridos igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremendo. Cuidado con el esposo cristiano que tiene una esposa inconversa y que la trata mal porque no la cuida. Sus oraciones son estorbadas, Dios no la va a escuchar. Fíjense qué fuerte está.
O sea, no nomás está para la esposa cristiana con el esposo inconverso, también para el esposo cristiano. Ellos tienen que darle honor a la mujer, a la esposa, aunque ella no sea conversa, aunque ella sea inconversa. Ellos en todo momento tienen que darle a la esposa ese honor y vivir con ella sabiamente. Sabiamente. ¿En qué consiste esta palabra sabiamente dentro del matrimonio? No andar con cosas, con mentiras. No andar con cosas que la esposa se irrite y menos quiera venir a conocerlas. La palabra de Cristo. Porque miren, el esposo inconverso, la esposa inconversa siempre va a ver la conducta de cada uno de nosotros. Siempre va a estar atento a qué va a hacer. A qué va a hacer. Y las decisiones que tomen también. Las decisiones que tomen también. Porque yo les voy a platicar esto. Cuando yo desde muy pequeñita yo tuve un encuentro con Jesucristo. Toda mi vida le he servido al Señor. Conocí a mi esposo, él no era cristiano. Él no era cristiano. Me tardó 20 años para que él viniera a los pies de Cristo. 20 años. Los primeros 10 años de matrimonio fue un matrimonio difícil, desbastante. Pero cuando Dios vino a refrescar mi vida otra vez, ya con mis 3 hijos, ahí fue donde dije yo, lo siento, pero voy a servir a Cristo como antes. ¿Por qué como antes? Porque cuando yo me casé, yo me iba con él a los bailes, me iba con él a las fiestas. A mí no me importaba las fiestas que hubiera, yo me iba con él. Yo dejaba a mis niños con mi mamá o con mi suegra, pero yo me iba a los bailes, me iba a las fiestas, hacía actividades que él hacía. ¿Cuánto me tardó? 20 años. Pero si yo hubiese dicho, hasta aquí, yo ya no voy a seguir lo que tú haces, yo me voy a entregar a Cristo como debe de ser, yo voy a absorber su palabra, porque toda mi vida le he servido al Señor, y se acabó todo eso. Entonces, fue un tiempo difícil para mí, porque yo iba a la iglesia, y él se dormía. Llegaba de la iglesia y lo encontraba bailando, lo encontraba tomando, y yo decía, no puede ser, ¿qué me está faltando, Señor? Ayúdame. Yo en ese tiempo yo guerreaba contra él. Por eso me tardó todo ese tiempo, porque yo no me dejaba ni él, y era una guerra. Y el matrimonio se puso en un plan de que ya se va a acabar todo. Pero el amor de Dios y su misericordia nos trabajó de diferentes puntas los dos. A él por un lado y a mí por otro, nos llevó un camino y nos trajo hasta donde estamos ahorita. Pero ¿qué fue lo que pasó? Decidir obedecer a nuestro Padre, hacer lo que a él le agrada y dejar las cosas que no son de él. Y a estos tenemos 5 años ahorita, fieles en el Señor, y créanme lo que es un matrimonio bonito, feliz. Yo recibo mucha ayuda de mi esposo, yo siempre lo bendigo, porque digo, gracias Señor, porque la verdad que si yo esto hubiera pasado 20 años atrás, no me hubiera costado ese largo tiempo. Por eso depende de la forma de que tú te comportes en tu casa, delante de tu esposo o tu esposa, para que él venga a los pies de Cristo. O sea, aunque nos duela lo que nos diga, pero si lo queremos adorando al Señor, tenemos que buscar muchas estrategias de parte de Dios. Amén. Tenemos que ser sumisas, tenemos que buscar algo, nosotros los conocemos al esposo y sabemos lo que les gusta, sabemos lo que les agrada, como los esposos a las esposas. Tenemos que empezar por ahí. ¿Para qué? Para que un día los dos vengamos a adorar a nuestro Dios. Es un matrimonio hermoso cuando está Cristo en él. Viene a ser de mucha satisfacción. Vamos a leer primera de Pedro 3:28. Alguien que me ayude a leer 3:28. Oh, no viene. Es el. Si no es primera de Pedro. Vamos a leer Gálatas 3:28. Alguien que me ayude a encontrar Gálatas 3:28. Es que casi no tengo luz, hermanos, disculpen. Me falta leer. Gálatas 3:28, porque fíjense, viene una pregunta que dice, ¿qué significa tratar a la mujer como coheredera de la gracia? Imagínense, por eso quiero que leamos Gálatas 3:28. ¿Qué significa tratar a la mujer como coheredera de la gracia? Oh, Señor.
Gálatas 3:28. Si nadie lo... Amén. A ver, mi hermana. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ese versículo, hermanos, viene bien extenso y ya no tenemos suficiente tiempo. Ya no hay, ¿qué dice? Ya no hay varón, ya no hay judío. O sea, ¿qué entendemos con este versículo para cerrar la lección? Para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Qué pensamos de las religiones que dicen que la mujer está limitada de aquí para allá? No tienes acceso a votar. ¿Qué pensamos? Aquí está la tarea. Ya no hay. Delante de Dios todos somos iguales. Por eso a la mujer no se debe de quitar, no se debe de considerar nada. Nuestro esposo es nuestra cabeza. Tenerlo presente siempre. Nunca tratar de sobrepasar su autoridad. Tenemos que reconocerlo, que debemos de ser sumisas a nuestro esposo, tenemos que sujetarnos a su autoridad. Y si no lo hacemos, nos acarreamos muchos problemas. Se los digo porque yo pasé muchas cosas. Y doy gloria a Dios que he entendido esa palabra. Tenemos que... Ay, es que el tiempo se me acaba y me... Voy a cerrar la lección de esta mañana, hermanos, con este versículo de Gálatas 3:28. Delante de nuestro Dios todos somos iguales. Así que si tú quieres tu esposo junto contigo adorar para cuando Cristo venga, los dos, hay que trabajar en esa área, hay que trabajar en la sumisión, hay que ser sumisas, hay que ganárnoslos aún sin palabras. Sin palabras ellos van a venir a los pies del Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que ya todos delante de Dios todos somos iguales, pero debemos reconocer también nuestras autoridades, que son nuestro pastor, que principalmente es Cristo, el pastor, y en nuestro hogar es nuestro esposo, nuestra esposa, no nuestro esposo. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos, y lamento mucho el tiempo, la verdad, porque la lección está muy extensa en cuanto a esta enseñanza.